Buenos días, hoy estoy con Ángel Nieto Aguilar, bueno, también conocido como Gelete, hijo mayor del campeón del mundo Ángel Nieto. Bueno, para mí es un honor hacerte esta entrevista, así que muchísimas gracias. Un Bueno, placer. ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un placer, aquí en Boadilla, vecino de Boadilla. Y nada, para mí también es un placer estar contigo, me hace mucha ilusión que sea, tu primera entrevista con esta que estamos haciendo y bueno, esperemos que lo pasemos bien y bueno, y te vaya muy bien tu carrera, tu próxima carrera como periodista. Muchísimas gracias. Bueno, he estado recogiendo algo de información sobre tu carrera profesional y me ha sorprendido muchísimo de que estuviste en automovilismo. Pues mira, cuando dejé el Mundial de Motociclismo en la categoría 125, pues bueno, lo cierto es que me retiré jovencillo, con 27 años, si no mal recuerdo, y todavía tenía la pelusilla de, pues eso, de la adrenalina, de seguir yendo rápido. Y me propusieron correr en coches, hicimos primero antes una prueba en el circuito de Albacete, que recuerdo que vino mi hermano Pablo, que mi hermano continuaba con el Mundial en 125, y vino mi padre a verme. El equipo con el que hice la prueba era el equipo de Adrián Campos, era la misma, el campeonato, el mismo campeonato donde salieron, pues bueno, Gené, Fernando Alonso, era la Nissan, y recuerdo que fuimos ese día a probar el coche. Evidentemente me quedé bastante perplejo cuando de repente pues te subes al coche, es muy lento todo, o sea, es todo, te pruebas el sillón, el volante, las distancias, llegas a las 8 de la mañana y hasta las 12 no te subes, ¿no?, al coche. Y recuerdo que cuando hicimos todas estas preparaciones, esta puesta a punto y nada, me subí, salí de boxes, ya una vez sentada en el coche dije esto no tenía nada que ver con las motos, cero. Es justo lo que te iba a decir, que dices que es súper lento, eso es muy diferente a las motos. Me refiero lento, sí, en el box, el trabajo en el box Claro. es súper lento. Y luego te cuento una anécdota bastante curiosa y divertida. Salí y cuando salí, nada más salir por el pit lane dije, esto no tiene lo mismo que una moto. O sea, es muy chulo porque ibas muy bajo, me recuerdo además que ibas súper bajito, tienes unas sensaciones muy chulas, muy bonitas y muy de adrenalina también, pero muy diferente. Justo te iba a preguntar si te quedabas con el motociclismo o con el automovilismo. Motociclismo. Pero Bueno, de hecho, para mí, llegar a un nivel alto, luego ser campeón del mundo, es complicado tanto en una como en otra, pero llegar a un nivel alto de coche, cuando eres piloto de motos, es relativamente fácil, ¿vale? Lo que te decía, salí del pit lane y dije, esto está chupado, ¿sabes? Se llama el jovencito, tal, no sé qué, recién pues acababa de terminar el Mundial y di una vuelta, a la siguiente vuelta reventé el coche. Porque hay que saber, evidentemente, Claro. o sea, lo reventé. O sea, lo reventé la curva 5, me hizo un trompo interior, pum, y lo reventé. Pero igual, cuando me bajé del coche dije, bueno, no se ha hecho nada. Me quité el cinturón, reventa, o sea, es que no noté nada. ¡Pum! Claro, dije, joder, esto, tío, comparado con una moto. claro. Y yo dije, joder, pues ya te digo que dije, vale, le habré abollado un poquito, nada, reventado, y no me noté, o sea, ni el cuello, ni las manos, nada, cero. Entonces, pues bueno, eso fue mi inicio. Luego ya me fui a Francia a entrenar. Ese no fue mi equipo, el de Adrián Campos, me fichó un equipo francés. Y bueno, y me lo pasé súper bien. Hice un campeonato un año solo. Mi compañero de equipo además es un súper amigo mío desde pequeñitos, el hijo de Niki Lauda, Matías Lauda. Y nos lo pasamos de coña. Además, él sí que empezaba como a correr en coches, yo estaba ahí ya, pues sabía que era un poco, pues para quemar ese gusanillo. Sí. Yo tenía 27 años, no iba a ir a ningún lado. ¿Sabes? Podía hacer 1 año, 2 años o 3, pero tampoco más. O sea, no pretendía nada más, divertirme, no tener presión, como tuve en las motos, y ya está, ¿no? Y me lo pasé muy bien. Bueno, la moto ha estado en tu vida prácticamente desde que naciste y tu padre no era muy partidario de que tú te metieses en este mundo. Ni Pablo ¿Por qué? Bueno, porque es muy complicado. Yo creo que es uno de los deportes. Todos los deportes son súper difíciles, sobre todo a nivel profesional, ¿no? Hay una competitividad brutal.
tienes que estar dedicándote a ello día, noche, día, noche. Y luego, sobre todo, que las motos, pues bueno, que tienes sus riesgos. Entonces a mi padre, bueno, no le apetecía. De hecho, tanto mi hermano Pablo como yo empezamos muy tarde. O sea, a nivel, mira, aquí estamos con un amigo mío, Hugo, y nosotros íbamos por aquí, por Boadilla, con las motos, una Iseta que tengo ahí abajo, a hacer caminos, pero tampoco ni hice carreras. Hice una carrera aquí en Boadilla una vez y no he vuelto. O sea, no hemos hecho carreras. Eso ha sido un poco la pega que tuvimos, ¿no? Si hubiésemos empezado pues de pequeños y mi padre empujando un poco o tal, pues seguro que hubiese sido de otra manera, tanto para mí como para Pablo, como para incluso Fonsi. Fonsi empezó un poquito antes, hizo carreras, Criterium, tal. Pablo hizo también alguna cosita, pero también tarde, la Calliva, campeonato y otras cosas. Yo hice el Open Ducados, una moto de carreras ya directamente, una 125 con pilotos del Mundial, sí, porque era el Open Ducados, era abierto. Y fue un poco ese mis inicios. Tu padre no quiere que te metas en este mundo de las motos y no te metes tú solo, sino que tu hermano también y tu primo Fonsi también. Sí, el primero fue Fonsi en la copa esta que te he nombrado, en la... ¿Cómo se llama? Criterium, exacto. Y luego pues empecé yo y tal, y empezamos a entrenar con un amigo nuestro que se llamaba Momo, que tenía un taller de motos. Y antes de todo esto, me acuerdo que mi madre me vino un día a buscar al cole, porque yo a mi padre, papá, quiero correr, ya le di el coñazo bastante con 17 años o por ahí. Y me preparé una prueba en el circuito del Jarama con la Spar, y él también me acuerdo que rodó con nosotros. Dimos 4 vueltas, simplemente para ver la sensación, para ver si me gustaba o no me gustaba. Recuerdo que había un montón de prensa y mi madre, cuando me vino a recoger al cole, me dijo: joder, Gelete, la que has liado. Que salió ya la prensa, que el hijo de Angelito iba a correr, que no sé qué, que no sé cuántos, tal. Dimos 5 vueltas para ver y tampoco sabía, porque es lo que te he dicho antes. Yo iba en moto por aquí como cualquier otro chaval. O sea, mi nivel era el mismo que cualquier otro chaval. No tenía más nivel que ninguno de ellos. Y era un nivel bastante bajo, sí. O sea, un nivel normal. Entonces tuve que ir, pues eso, aplicándome poco a poco con los entrenamientos estos que te he dicho de Momo. Y ya te digo, hice esa prueba en el Jarama solo para ver si me gustaba. Cuando acabé esa prueba me dije: papá, me mola mucho. Entonces ahí empezamos con el Momo. Bueno, en el 95, bajo la tutela de Jorge Martínez Aspar, debutas en el campeonato del mundo de 125 con una Aprilia en República Checa. No, fue con una Yamaha. Ah, con una Yamaha. En sustitución de un piloto que se llamaba Kato, que se puso malo. Yo estaba corriendo el europeo y se puso malo y corrí yo esa carrera. Esa carrera me vino muy bien, o sea, al final hice la carrera del mundial, pero me vino muy bien para preparar la mía del europeo, claro, que creo que acabé cuarto, tercero, cuarto, sí, justo. Algo así. En el 98 ya te pasas a formar parte del equipo de tu padre vía Digital Team. Sí. ¿Cómo se lleva a trabajar con él en el mismo equipo? ¿Te exige a ti más que al resto? Bueno, pues si te digo la verdad, en aquel momento pues tampoco me sentía muy presionado, porque al final, pues lo que te digo, eres joven, quieres hacer las cosas bien, o no estás solo piensas en entrenar, en superarte día a día, en mejorar. Pero ahora, visto unos años más tarde y tal, sí que tenía presión. Porque sobre todo mi padre era un tío muy ganador, o sea, le gustaba ganar. Y muchas veces me lo decía: hay que ganar y tal. Y, o sea, para mí era difícil, por eso que te he comentado, que mis inicios no fueron los habituales en cualquier otro piloto. O sea, yo creo que he sido de los pocos pilotos del Mundial que han llegado tarde y que han llegado sin tener una escuela anterior, ¿sabes? Entonces todo esto mentalmente cuesta asimilarlo, sobre todo por cuando estaba en el Open Ducados. Yo decía: es que es imposible que gane yo a estos tíos. O sea, es que está Sakata, Tokudome, Raudíes, Aspar, Alzamora, todos estos empezaron desde pequeñitos. Yo llegaba ahí sin saber, y eso mentalmente te hace inferior. No tienes mentalidad de ganador, porque si hubiese competido con chavales de mi edad, claro, tal, pues ahí sí que te puedo ganar, yo a ti te puedo ganar.
a igualdades, ¿sabes? Sí, Tenemos la sí, misma sí. edad, tenemos las mismas motos, te puedo ganar. Pero ahí ya eso me falló un poco. Mi padre sí que es cierto que vio que empezamos tarde y dijo, tío, pues si empezamos tarde y tenemos la posibilidad de llegar al Mundial por ser quien era él, pues me metió directamente en el Mundial. Y eso pues fue peor. Ya. Bueno, luego en el 99 pasas a la Honda y estás con una RS 125 y tienes compañero al Zamora. Sí. Cuéntame qué pasa en Australia, esa carrera que es increíble, que Alzamora necesita un punto para ganar y tú cumples su sueño. Sí, esa carrera me acuerdo perfectamente. Yo estaba luchando entre el 8 y el 14 más o menos, un grupo de estos. Para mí era importante también acabar 8 o el 12, porque vas sumando puntos, vas Sí. cogiendo experiencia, vas cogiendo un montón de cosas. Y me acuerdo que yo vi que Emilio se cayó en un ángulo en Phillip Island, se cayó. Y faltaba esa carrera y la de Argentina. Y estaban muy juntos Melandri y Emilio en la clasificación general. Sí. Entonces yo cuando vi que se cayó dije, hostia, además que me acuerdo que dije, hostia, lo tiene mal ahora. Pero a la siguiente vuelta que pasé por la recta de meta, vi a todo el equipo, a mi padre subido en el muro, diciendo para, posición 15 ok, o de 16 ok, para no coger puntos yo. Entonces yo ya lo entendí, claro, pero yo paré la última vuelta, yo seguía haciendo mi carrera y la última vuelta hay una imagen que se ve de la carrera que yo entro pues, a Mirando 10 por sí, hora, muy mirando para despacio. atrás, esperando a que pasara Emilio, y pasa Emilio, coge un punto y yo no cojo puntos y él, gracias a ese punto, pues ganó el Mundial. Y, muy ajustado y bueno, o sea, yo hice lo que tenía que hacer y Emilio pues hizo un campeonato bastante bueno. Luchó por el Mundial con Melandri y ganó el Mundial y para todo el equipo nuestro pues fue una satisfacción. Bueno, luego en el año 2000 haces tu mejor temporada en cuanto a puntos y coges 57 y terminas 15º en el Mundial. Ajá. Y te retiras ya. O sea, Sí, pues mira, te cuento un poco esto. Yo llevaba ese último año, pues mi padre igual lo que te decía, ¿no? Y hay que ganar, ya estoy cansado, no sé qué, para estar aquí para hacer el 12, el 8, pues no mola, no nos divierte. Yo era el primero que quería más, evidentemente, pero lo que te digo, que el nivel del Mundial es brutal. pues yo creo que es como mucho mental, ¿no? O sea, yo te digo, si tú ahora me dices qué cualidad quieres como piloto, te digo la cabeza. O sea, yo ya me las ingeniaré para ir rápido. Rápido van todos. Si ten en cuenta que al final, yo de acabar octavo o décimo o 15, estás hablando de 4 décimas por vuelta. O sea, es nada. Esas 4 décimas te la da la cabeza. Yo ya iba rápido. O sea, iba rápido. Faltaba la cabeza. Que la cabeza lo que me faltaba pues es lo que no hice de pequeño. Entonces, pues bueno, al final sí, hice mis mejores resultados en el Mundial son 3 quintos en el Jarama, Jerez y Sudáfrica. En Sudáfrica iba tercero, me quedé sin neumáticos y acabé quinto. La última vuelta me cogió el pelotón del que estaba Gino Borsoy, no recuerdo más quién había por ahí, pero vamos, acabé quinto, hice 3 quintos. Y también, pues, ahora mismo teníamos que haber seguido un año más, a mi modo de ver, pero no con la Honda, con la Aprilia. A mí me gustaba mucho más la Aprilia, pero a Emilio no le gustaba la Aprilia. Y mi padre cambió a Honda también para ver si a mí me ayudaba, pero yo en cuanto me subí a la Honda dije, es una moto de frenar mucho, no hacía paso por curva. Yo lo que me gusta a mí es las curvas rápidas, paso por curva, y esa moto no te lo permitía. Yo creo que un año más con Aprilia hubiese cambiado también un poco mi situación como deportista, como piloto. Pero bueno, también mi padre le vi cansado, que no le apetecía, y al final, pues, oye, se acabó y sigo vinculado en el Mundial. Yo he estado vinculado en el Mundial muchos años, me he divertido muchísimo, me gusta todavía montar en moto, hago enduro. Mi vida es las motos, parte de mi vida son las motos, ¿no? Bueno, ya te retiras en el 2001 de las motos y en el 2002 das el salto al automovilismo. Practicando en Fórmula 3 en alguna serie de invierno, estuviste en el World Series by Nissan, en Millet Series. ¿Cómo recuerdas esta etapa? Ese año me divertí muchísimo, no tenía nada de presión, ahí me di cuenta que sí que tenía mucha presión en el Mundial y me divertí muchísimo. Recuerdo una carrera
tampoco, es que tampoco sabía yo ni de las normas, o sea, poco a poco vas aprendiendo, al final la experiencia te da, ¿no? Y recuerdo que en Monza salías en segunda línea, íbamos pues, en las posiciones delanteras y en una de las chicanes, Monza es un circuito de muchas chicanes, me toqué con uno y le hice volcar al piloto que no sé quién era. Y entonces entró el safety car y entonces yo cogí, es lo que te iba a contar, la anécdota esta divertida. Cuando entró el safety car, yo sabía que había que seguirles hasta que se limpiara la pista, pero dije, joder, pues le voy a adelantar para entrar al boxes, reparar el coche y salir otra vez. Pero me dijeron, pues cuando hice eso, o sea, súper penalizado. No ha habido ningún piloto en el mundo que haya adelantado un safety car. No me sabía las normas, ¿no? del todo. Y yo dije, bueno, pues entro tal y todo el mundo... Muchas veces voy a ver carreras con Matías y dice, no, me acuerdo de ti que tú le adelantaste a un safety car, yo estás loco. Y nada, bien, es una etapa muy bonita y lo que te digo, sí que es cierto que un piloto que va rápido en moto, en coche va rápido. Luego, ganar el mundial, pues posiblemente sea igual de difícil que ganar el mundial de motos, ¿no? Pero ir rápido. Sin embargo, un piloto de coches ir rápido en una moto es muy distinto. O sea, va a ir más rápido que un tío. Claro. ¿Qué tal? Que no monta ni en coche ni en moto, pero no va a ir rápido. Vale. Bueno, ya dejas esto del automovilismo, que como dices es un año, y en el 2008 vuelves a las motos. Creas un equipo de 125 con tu padre y con Pablo, en el que tú eres director de equipo y Pablo piloto. ¿Cómo vives tu primer año en un puesto tan diferente a los que ya habías estado antes? Bueno, es como todo, ya al final llevas mucho tiempo en el mundial, conoces a la gente, conoces a los mecánicos, conoces el equipo donde empecé como team manager, era el equipo donde yo me retiré, con lo cual era una familia, porque era un equipo además muy familiar, un equipo italiano muy familiar, muy buena gente. Me lo pusieron fácil. Y bueno, también estaba mi padre, que tenía mucha experiencia. Mi padre tuvo equipos, tuvo equipos, o sea, fue el dueño de varios equipos. Conmigo y luego con Cardús y Alberto Puig. Entonces, pues bueno, era una cosa familiar y luego con mi hermano. O sea, mi hermano, aparte de ser mi hermano, es mi amigo, estamos todo el día juntos. Entonces, bueno, sí que es cierto, y tengo que contarte que mi hermano ese año realmente no quería se quería retirar el año anterior. Pero llegó esta oportunidad y le dije, tío Pablo, vamos a hacerlo, estamos juntos, tal, venga, hago un año más. Pero el Pablo llevaba ya 10 años, hizo 10 años, y ese año lo hizo pues porque yo iba a ser su team manager. Y bueno, se hizo un año más. Desafortunadamente en la tercera carrera se rompió la clavícula y ya dijo, tío, bueno, me apetece seguir. Entonces, pues bueno, se acabó el año y bueno, yo creo que fue de sus peores temporadas. Me refiero como porque ya, ya es lo que te digo, ¿no? Es mental. O sea, lo que te he dicho antes, a mí me dices qué característica positiva o fuerte quieres, te digo ser mentalmente como Ángel Nieto, como Valentino Rossi o como Marc Márquez. Solo eso, no te voy a decir rápido, te digo la cabeza de ellos. Bueno, entiendo que este puesto de director de equipo es súper denso, pero así un resumen de características principales. Bueno, es un poco, el equipo al final se compone de muchas personas. El team manager es un poco la cabeza visible, pero luego alrededor pues tienes el jefe de prensa, tienes el coordinador. Y yo estaba muy centrado con Pablo, ¿sabes? Mi obsesión era que Pablo estuviera cómodo, que estuviera bien y que, bueno, pues tratar de darle lo mejor. Y luego pues teníamos una coordinadora que organizaba los viajes, los hoteles. O sea, es un mundo es bonito ser el team manager de un equipo. Ahí en ese equipo disfruté mucho por lo que fue. Sí. Y luego este año lo he disfrutado también, porque luego he estado con Jaime en un equipo que tiene él, también como segundo team manager, por decirlo de alguna manera, y con Aspar, pero los mejores años como team manager han sido ese año con mi hermano y estos 3 últimos con Valentino Rossi. Vale. Que los otros también, pero me he sentido mucho más realizado estos 3 últimos años. Y también tenemos más experiencia. Sí, luego aparte realmente también está mucho más, o sea, yo era team manager y gestionaba todo, o sea, he trabajado fuerte, duro, todos los días pues respondiendo los emails de
de la organización, manejando todo, organizando todo, que estuviera todo correcto, horarios, todo. O sea, me he involucrado mucho, mucho, mucho y me ha gustado mucho. ¿Me podrías decir tu mejor y tu peor momento en tu carrera? Malos, bueno, tengo 14 huesos rotos, no todos en pista, porque también aquí en Boadilla me he hecho daño. Pero 14 huesos rotos son huesos, o sea, no he tenido así órganos que te asusten un poco más, con lo cual en una carrera en Holanda me quedé tirado en el suelo, perdí me quedé inmóvil unos minutos, luego llegó la ambulancia, eso ahí yo no me enteré de nada, Claro. El que lo pasó bastante mal fue mi padre. Pero mi peor momento, bueno, pues un poco, no he tenido peores momentos, ya te digo, lo he disfrutado muchísimo, lo he pasado muy bien, he ido cada año mejorando. Mi último año pues he hecho 3 quintos, octavos, novenos, 12, tal, esas posiciones. Me hubiese gustado hacer un año más con Aprilia, pero la vida es así y así se quedó y tampoco pasa nada, Hay cosas que no se pueden cambiar, ya han pasado y sobre todo le agradezco mucho a todo lo que hizo mi padre, tanto por mí como por mi hermano, por mi primo. Y la verdad que no lo ponía fácil, porque él fue todo en el mundial, o sea, en el motociclismo, pero se entregaba mucho, se entregó mucho a mí, se entregó mucho a Pablo y bueno, dio el máximo. Nos equivocamos en el planteamiento, él lo dice, lo decía siempre, pero a toro pasado Ya. ha pasado, o sea, olvídate. El año que viene no estás en ningún equipo. ¿Por qué has tomado esta decisión? Bueno, la decisión no ha sido mía, ha sido de VR46 y de Yamaha. El proyecto, cuando a mí me llamaron, era un proyecto a 3 años, he cumplido los 3 años, con lo cual me doy por satisfecho. Sí. Yamaha está súper contento con mi trabajo, VR46 también, pero VR46 ha decidido seguir el MotoGP con Ducati. Entonces Yamaha se ha dado cuenta de que no tiene sentido que VR46 tenga una moto Ducati en MotoGP y una Yamaha en Moto2. Yeah. Cuando se hizo este proyecto, bueno, pues se terminaba el contrato con Ducati y Yamaha pensaba que iban a decir nos vamos con Yamaha. Yeah. Han decidido eso, con lo cual Yamaha ha decidido también todos los miembros de VR46 no tienen sentido que continúen, ya montamos todo de cero y han montado de cero, no Yamaha, sino Pramac. Pramac ha absorbido el equipo nuestro y Pramac se ha quedado con todo, o sea, con lo que es el equipo, las plazas, todo este rollo, y ha montado su gente de confianza. Pero... Y ya está. Eso es uno de los motivos. Luego yo no sé todos los motivos exactos, ¿no? También te digo, ¿hubiese continuado? Posiblemente 1 o 2 años, sí, pero ya estaba cansado, son muchas carreras, son 22 carreras, tengo una niña de 10 años, tengo otros proyectos aquí en Madrid. La vida yo creo que pasa, o sea, las cosas pasan por algo y yo siempre pienso que serán para mejor. Yo tengo, aparte, bueno, yo y mi hermano tenemos un negocio ahí en MotoGP que se llama GP Rooms, con lo cual iré a muchas carreras de otro modo. Sí. No quiero perder, bueno, lo que ha sido parte de mi vida, ¿no? No quiero perder esas relaciones que tengo con la organización, con amigos, pilotos, managers, con lo cual iré, pero de otro modo, a gestionar mi negocio, mis hoteles que tengo allí, en lo que te he dicho, que se llama GP Rooms. Y luego nunca sabes, ¿no? A lo mejor dentro de 3, 4 años, ahora tengo un proyecto, o sea, hablando de motos, me han ofrecido un puesto en otro campeonato, me lo voy a pensar y ya veremos. Tengo que ir a Milán a ver en una reunión y cuando tenga algo sobre la mesa decido si lo hago o no. Un 3 de agosto en Ibiza llega la peor noticia para el motociclismo y para el mundo entero, que es la muerte de tu padre, que es un duro golpe para todo el mundo y especialmente entiendo que para vosotros, pero entiendo que también fue algo gratificante al ver cómo todo el mundo se volcó en él. Y hacéis 2 homenajes,
uno en Jarama y otro en Madrid, y se llena la ciudad. ¿Cómo te sienta a ti o cómo te sientes tú al ver que se ha llenado todo por él? Pues mira, yo sabía que mi padre era una persona muy querida, ¿no? Hay muchos personajes, no muchos, algunos en España o en cada país que bueno, son especialmente queridos. Yo creo que mi padre era uno de ellos y sabía, pero no sabía que fuera tanto, ¿no? Tan querido, ¿no? Mi padre, la verdad, que siempre se ha portado muy bien con la afición, con los amigos, con la gente que le saludaba, se enrollaba con ellos, de dónde vienes, qué haces, a qué te dedicas. Bueno, yo creo que se ha portado muy bien porque le salía, no por nada, sino le salía. Era un tío muy llano, podía tener gente súper top, pero también de repente pues iba a la pescadería y se hacía amigo del pescadero y le firmaba un autógrafo y era su colega, ¿no? Yo creo que eso fue un poco su carácter, ¿no? Que le salía fácil, era una persona que transmitía. Y bueno, pues sí que es cierto que fue ese día que comentas, pues un día súper triste, pero a la vez yo creo que ha sido uno de los días más felices de mi vida. Sí, pues el nacimiento de mi hija y ese posiblemente, ¿no? Ahora lo estoy recordando y me emociona un poco. Sí. Fue brutal, o sea, fue alucinante. De hecho, hicimos un homenaje antes familiar y de amigos en el retiro. Me ayudó a preparar las cosas Dorna. Y recuerdo que a las 7 de la mañana que llegamos todos ahí, le dije a Carlos Espeleta si había gente ya por el Bernabéu. Y dijo, tío, no hay mucha gente. Digo, joder, vaya, hablando mal, vaya putada. Sí. Dice, no hay mucha gente, están llegando motos, pero no hay mucha gente. Cuando acabó el evento, me acuerdo que estábamos ahí en una zona charlando con la gente y bueno, me hacían unas preguntas a la familia y tal. Y di las gracias por venir a acompañarnos un día tan triste. Y bueno, nos vinieron a acompañar muchos familiares, amigos y tal. Y cuando terminé de hablar y de saludar a la gente, me vino Carlos y me dice, tío, está a reventar. O sea, no cabe ni un alfiler. Y cuando íbamos con los autobuses para allá, desde que salimos del retiro, toda la Gran Vía, ya había un montón de gente y ya brutal, desde el Corte Inglés de Castellana, desde ese Corte Inglés hasta el Bernabéu, todo lleno, o sea, lleno, o sea, llenísimo, o sea, yo flipé. Todo el mundo saludando al autobús, bueno, fue brutal. Y la verdad que, bueno, siempre lo he agradecido a la gente. Recuerdo que la gente me venía y me decía, ¿me puedo hacer una foto contigo o tal? Pero déjate de fotos y dame un abrazo, ¿no? ¿De dónde vienes? No, pues me he levantado, vengo de Sevilla y me levanté a las 5 de la mañana o 4 de la mañana para venir aquí. Y digo, macho, pues muchas gracias porque fue flipante. Es que es emocionante. Sí, fue muy bonito. Luego en el Jarama, pues igual, la tribuna llena. El 7 se llama, todo lleno, o sea, estaba lleno y recuerdo que además mi hermano y yo nos dimos una vuelta, yo con la Garel y Pablo con la Derby, y fue emocionantísimo. Yo coger esa moto, que aluciné además porque corrían un huevo, o sea, la moto de mi padre corría lo mismo que corría lo que corre ahora, una Moto 3, o sea, corre lo mismo, velocidad punta, lo mismo, 250 por hora más o menos. Y sí que es cierto que el par motor es muy diferente, pero, macho, metí tres marchas, porque los neumáticos son de aquella época, no podías inclinar, era imposible, te caes, o sea, tuve cuidado, pero metí 3 marchas y es que era un misil la moto. Como sonaba, como tal, la posición es brutal, no tenía nada que ver la posición de antes con la de ahora, pero fue emocionante. Luego pues bajamos allí la curva, saludamos, la gente emocionada, cantando el nombre de mi padre, era muy guay. Bueno, a raíz de este momento decidís crear la Fundación Ángel Nieto. ¿Puedes hablar un poco de ella y qué funciones tenéis? Bueno, después de ese día me di cuenta de que teníamos que hacer algo, ¿no? para devolver el favor a esa gente que se trasladó de Sevilla, de Zaragoza, Barcelona, de toda España. Y se nos ocurrió la idea de hacer una fundación para ayudar a esos posibles accidentados en carretera. Y bueno, hemos ayudado a gente, estamos tratando de seguir ayudando a la gente, de buscar patrocinadores y bueno, no es fácil, porque no es fácil,
hay que ser muy constante y yo por mis viajes tampoco he podido ser. Y bueno, pues ayudar a la gente. Al final yo creo que en el mundo que vivimos es importante que nos podamos ayudar los unos a los otros. Y bueno, yo encantado de hacerlo y de que el nombre de mi padre siga en boca de mucha gente, ¿no? Por supuesto. Bueno, pues nada, hasta aquí la entrevista. Ha sido un auténtico placer para mí. Yo también he estado muy a gusto y a seguir empujando para que esta sea la primera, pero que hagas un montón de entrevistas. Por supuesto. Bueno, pues muchísimas gracias, Gelete. A ti, Gonzalo.